Libro con L de libertad. Café Tatiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Radio Sol 106.3 FM. Amor, no quiero flores ni chocolates. Quiero ver a las panochas de Ure. ¡Hola, amigos de Hermosillo! Somos la Cristo y la María, las panochas de Ures. Y los invitamos para que no vayan a ver al auditorio Cívica. Este 14 de febrero en 2 funciones, 7 y 9:15 de la noche. Boletos en BBI Boutique y en las taquillas del auditorio. Sí, vámonos para ver si nos sacamos el avión, Cristo. Café Tatiasca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta. Charlando con los escritores. Continuamos con el tomo 134 de Confieso que he leído, hoy 7 de febrero de 2020. Y ahora nos da un gusto hablar de nuevo, charlar con el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos, escritor, historiador. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestro, por la invitación. Encantado de estar nuevamente con usted. Perfecto, pues el viernes pasado presentaste tu primer libro prácticamente, El Magonismo en Sonora. Y hoy pues, te pedimos que nos presentes el más reciente, ¿sí? Y ya después iremos viendo los anteriores y subsecuentes, ¿no? Muy bien, claro que sí. A ver, es Regeneración, ¿sí? Sí. Sonora en Regeneración, ¿sí? Periodismo de combate, este periódico de los hermanos Flores Magón, que pues tan lejos estaba Sonora ya del centro, del Porfiriato, que uno podía pensar que un periódico como este no llegaba, y no solamente llegaba, sino se nutría de noticias, ¿sí? Así es. ¿Qué encontraste aquí, maestro? ¿Qué nos puedes decir de tu libro? Bueno, pues antes que nada, maestro, yo creo que hablar de regeneración pues es hablar de uno de los órganos de más influencia durante el movimiento prerrevolucionario, ¿no? Ya correspondía a una gran tradición de grandes periodistas como Filomeno Mata, como Daniel Cabrera, periódicos como El Monitor Republicano, como El Diario del Hogar, etcétera, el hijo del Ahuizote, ¿verdad? Y el hijo del Ahuizote. Y después el hijo del Ahuizote, y después el nieto del Ahuizote, sí. Así, ¿verdad? Entonces Regeneración se constituyó en un periódico de mucha influencia en México y era leído por todo el mundo, ¿verdad? Nosotros sabemos, por ejemplo, que Álvaro Obregón, Elías Calles, Adolfo de la Huerta eran lectores de Regeneración. Y era un periódico que circulaba profusamente en toda la frontera y en muchas partes de México. En aquel tiempo se llegaron a editar hasta 500,000 ejemplares diarios. ¿500,000? Sí. Bueno, era un semanario, ¿no? Sí, un semanario. Digo, para estas fechas, así se hace semanario, 500,000. Ahora en un país que éramos, ¿qué? En ese tiempo eran, ¿no? 15 millones, yo creo que mexicanos, ¿no? Así es. Hablar de 500,000 es una cifra tremenda. Y además distribuida en muchas partes, como le digo, ¿no?
había muchos corresponsales en diferentes partes. Y con los medios de transporte de aquel tiempo, ¿no? Fíjese, Y los ¿no? medios de comunicación de aquel tiempo. Pues claro, el telégrafo, ¿no? El ferrocarril era lo que más se usaba. Entonces yo, leyendo el periódico Regeneración, que se publicó de 1900 a 1918, se me hizo interesante seleccionar todas aquellas notas que tenían alguna relación con Sonora, ¿verdad? Y vemos que ya desde 1900, cuando se funda el periódico, pues Sonora va a tener mucho interés para ellos, ¿verdad? Mucho más antes de la huelga cananea, por ejemplo, ya estaban en Cananea hablando desde 1900-1901. Entonces me di, por ejemplo, también, me encontré, por ejemplo, con una profusa información acerca de la guerra del Yaqui. Claro que con la visión revolucionaria de ellos, ¿verdad? Sí, en esta visión en contra del exterminio que se planteó. En contra del abuso, el despojo de tierras. Despojo ¿verdad? de tierras, ¿no? Que no se acabó con la revolución, dicho sea de paso. Sí, y esa campaña de deportación tan cruel que hubo, ¿verdad? Y no solamente una campaña de deportación, sino también el asesinato de muchos yaquis, ¿no? Yo he estado viendo ahí en el archivo aquí de la Gramendia, en el archivo del Estado de Sonora, cómo había listas, ¿no? De, por ejemplo, fulano Huitimea a Yucatán. Deportado, o fulano de tal a la horca. Hijo. O sea, los más peligrosos eran mandados a la horca y los demás, pues, mandados allá. A trabajar en el Enequén, ¿no? Como esclavos prácticamente. En Yucatán y en las plantaciones de tabaco en Oaxaca, ¿no? También fueron algunos a Veracruz y así, ¿no? Entonces le digo, también encontré, por ejemplo, una beta muy importante que tiene relación con el Club García Morales, que pasó a la historia como el Club Verde, ¿verdad? Y nos damos cuenta a través de ese trabajo que no fue un movimiento aislado, sino que respondía al llamado de Camilo Arriaga en 1900 de formar clubes liberales en todas partes de México, ¿no? El liberalismo pues había enraizado desde la época de Juárez, ¿no? Sí. Que se expande y todo eso. Precisamente Ajá. por eso se da el movimiento. Muchos Liberales decimonónicos tradicionales se vieron traicionados por la política de Díaz, ¿no? Que venía también del movimiento liberal. Venía de ese movimiento liberal, pero ellos consideraban que estaba traicionando la Constitución del 57. Exacto. Y por lo tanto, pues lanzan esa convocatoria a nivel nacional, ¿no? A lo que van a responder, pues, la gente de aquí de García Morales, ¿no? Fíjate, aquí vale la pena detenernos un poco, maestro. Fíjate, Porfirio Díaz era unos 20, 28 años menor que Juárez, ¿sí? Ambos de Oaxaca, sí. ¿sí? Uno zapoteco y el otro mixteco. Inclusive fue maestro Juárez de Díaz en el seminario de Oaxaca. Exactamente. Entonces, y formaba parte de esta generación, ¿no? Sí. Y un poco más chico y todo. Díaz tuvo una participación importante en la batalla del 5 de mayo. Así es. Sí, tuvo una participación importante. O sea, era un liberal Díaz. Sí, Bien. y en la toma de Ciudad de México. Y en la llegada y todo bueno. Entonces, cuando llega Díaz, seguramente había expectativas, ¿sí?, de que los liberales iban a seguir rigiendo como grupo ideológico. Así es. Entonces, pues al principio quizá, pero después ya no. Entonces, vean, que quería detenerme un poco en esto, maestro, de ver esa cuestión de cómo surge del movimiento liberal, pero luego los propios liberales empiezan a combatirlo. Así es. Se viene el pleito desde que muere Juárez, sube Lerdo de Tejada. Por la sucesión y eso. El Lerdo Tejada pretende reelegirse, y es cuando se levanta con el plan de Tuxtepec, Porfirio Díaz. Cuyo lema era no reelección. No reelección, así es, ¿verdad? Bueno, con eso llega al poder y comienza, pues, a ejercer una política, pues, muy bárbara. Por ejemplo, en contra de los yaquis, pues eso fue una de las grandes vergüenzas, ¿no?, de la historia de Sonora, historia de México inclusive. Y también nos encontramos aquí en este trabajo, decíamos, el Cananea, muy anterior a la huelga cananea, pero obviamente también mucha atención le pusieron ellos a la huelga cananea, porque efectivamente ahí había muchos militantes del partido que informaban puntualmente, ¿no?, de todo lo que pasaba ahí.
Y eso está plasmado en Regeneración. Eso está plasmado. Por ejemplo, fíjense, hay pues mitos, ¿no?, que se van creando. La historia crea mitos y la historia también a veces se empecina, ¿no?, en destruirlos. Por ejemplo, usted ha oído hablar de Manuel R. Uruchurtu, ¿verdad? Sí, como ves, el héroe del Titanic, ¿no? El héroe del Titanic. Sí, que es un sonorense que está allá va en el Titanic, sí, en este barco que se hunde a principios de siglo, ¿no? Cuyo domicilio se encuentra en lo que ahora es la Sociedad Sonorense de Historia. Ahí nació él, ¿verdad? En un ladito del correo, ¿no? Entonces me voy a permitir leer una pequeña nota. A ver, viene. Dicho por los Flores Magón. Sí, el Regeneración número 29 de marzo 7 de 1901 aparece esta nota que dice las venganzas del poder. Nuestro querido, valiente y honrado colega El Combate, que era un periódico que se publicaba aquí en Hermosillo, nuestro querido, valiente y honrado colega El Combate de Hermosillo, Sonora, ha circulado profusamente un alcance en el que refiere el alevoso atentado de que fue víctima el señor licenciado don Jesús Pesqueira de parte de un individuo llamado Manuel R. Uruchurtu, protegido del gobierno de Sonora. El gobierno de Sonora trataba de ejercitar una innoble venganza en la persona del digno señor Pesqueira, porque este caballero, portándose como buen ciudadano, ha dado a conocer todo lo podrido y todo lo nauseabundo que esconde la funesta administración sonorense. Pero el poder no podía poner preso al señor licenciado Pesqueira en virtud de haber obrado dentro de los límites de un derecho justísimo. Para resolver la cuestión, se decidió buscar un valiente y la elección recayó en Uruchurtu. Que conoce perfectamente la entereza del carácter del señor Pesqueira, temió salir mal librado de la empresa y para darse el valor que le faltaba, ahogó su cobardía en alcohol. Envalentonado por la bebida, se dirigió a la casa del señor Pesqueira, a quien provocó, y antes de que este caballero pudiera defenderse, Uruchurtu le asestó 4 tremendos bastonazos. Hay que tener en cuenta que el valiente estaba de acuerdo con el prefecto Francisco M. Aguilar y el cabo de policía, quienes se abalanzaron sobre el señor Pesqueira, asegurándolo como si él hubiera sido el golpeador y no Uruchurtu, a quien dejaron que se marchase tranquilamente a la casa del señor general Luis Emeterio Torres, donde se negaba después a acatar la intimación del juez para darse preso, diciendo que era cosa arreglada con el referido general. Por fin se le condujo a la cárcel y se alojó en la alcaldía, a donde le llevaron cama, mesa y cuantos muebles hubo a la mano para rodearle de comodidades y de atenciones, al contrario de cómo se trata a los periodistas, que tienen que sufrir la ingrata compañía de los criminales más empedernidos, dormir en el suelo y sin abrigos y soportar toda una serie de vejaciones y atropellos. Esa venganza ruin y cobarde, ejercida contra un ciudadano honrado y sin respetar a la esposa que estaba presente, ni la morada de la víctima, hace comprender todo lo tiránica y despótica que es la administración sonorense, a la vez causa asco su modo de vengarse por medio de valientes que, por servir al amo, llegan a ejercer su felonía contra personas indefensas cuyo delito ha sido desenmascarar a tiranos, flagelar a los déspotas y hacer ver al pueblo sonorense que sobre él pesan autócratas que harían brillante papel mandando una horda de cafres. La civilización exige que cuanto antes se vea libre Sonora de tanto tiranuelo, cuya labor se reduce a exhibirnos como un pueblo degradado que camina a fuerza de estimularlo con el látigo del capataz. No, oye, ¿qué diría Uruchurtu cuando leyó eso? ¿Seguramente lo leyó? Seguramente, porque como decíamos, Regeneración pues era un periódico circular, pero no solamente eso, sino que toda la policía siempre estaba pendiente de lo que se escribía, ahí, porque eso le daba pauta precisamente para perseguir a personajes, ¿no? Como Pesqueira. Entonces oye, pues
Pues fíjate, esta te estás planteando lo que es la primera parte. Sí. Quiere decir que es muy prolijo Regeneración con respecto a Sonora. Sí, muchísimo, ¿no? Sobre todo también cuando se viene ya la Revolución Mexicana, pues muchas notas, ¿no? Muchas notas relacionadas con todas las batallas que se daban, con todos los acontecimientos. Y como decíamos, ellos tenían esta cuestión de tener corresponsales en todas partes. Y les mandaban la información. Y les mandaban la información fresquecita y además muy precisa, muy exacta, porque daban direcciones, daban nombres, daban puestos, y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, muy bien informados. Muy bien informados. Y como usted dice, pues en aquel tiempo era toda una proeza, ¿no? Era una proeza debido a las comunicaciones y los transportes de aquel tiempo. Sí, y sin duda en el tema Alfonso, que tocabas ahorita de los yaquis, pues también han de haber tenido ahí mucho. Sí, por ejemplo, esta nota la leeremos. Porque fíjate, antes de que la leas, hay una obra de teatro que no sé quién es el autor. La presentamos, estando en la normal, el profesor de teatro, Manuel de Jesús Carrillo, siendo maestros normalistas, se presentó la obra que se llamaba La Paz Ficticia, una obra de teatro que hablaba precisamente de toda esta guerra contra los yaquis. Y la de Porfirio pues era una paz ficticia, era la paz de los sepulcros. Así le decían, efectivamente. ¿Y tienes algo ahí? Fíjese que esta nota, maestro, se escribió el 14 de noviembre de 1900. Y dice lo siguiente. O sea, 10 años antes que estallara la revolución. 10 años y 6 años antes de la huelga, ¿no? Dice, un negrero yucateco. Con profunda indignación vamos a referir un hecho que por lo repugnante ha escandalizado a todos los que lo han presenciado. Trátase nada menos que del tráfico de carne humana hecho en la República por negreros explotadores y rapaces. En las fincas de Yucatán faltan brazos y sus dueños, no todos, para arbitrarse energías recurren a medios repugnantes e inicuos. Persona digna de crédito nos refiere que estando en Salina Cruz, Oaxaca, tuvo oportunidad de presenciar una escena digna de la Edad Media. Un piquete de la Fuerza Federal, procedente de Guaymas, desembarcó en aquel puerto custodiando una gran remesa de infelices que eran llevados a Yucatán para utilizar sus trabajos en las fincas de aquel estado. Como empresario de esa remesa de ganado humano, iba un individuo yucateco, quien manifestó a los curiosos que aquellos desgraciados eran prisioneros de guerra hechos en la campaña del Yaqui y que los tales eran yaquis rebeldes. Los temibles prisioneros eran 3 ancianos débiles y enfermizos y unas 200 mujeres y un gran número de niños de corta edad. Las personas formales de Salinas Cruz no tomaron a lo serio la declaración del negrero y al efecto indagaron y supieron que los prisioneros de guerra no eran otra cosa que infelices arrancados de sus hogares en el puerto de Guaymas por el terrible delito de ser pobres y rudos y no saber reclamar sus derechos. En Guaymas se aprende a cuanto infeliz se encuentran los traficantes de carne humana y los importan a Yucatán. En la larga travesía, los infelices esclavos solo habían sido alimentados con una escasa ración de atole, habiendo llegado a Salina Cruz en lastimoso estado de postración. Las personas caritativas del puerto se cotizaron para regalar una res a los hambrientos, y entonces el negrero se opuso tenazmente a que se repartieran la carne sus víctimas, diciendo que no estaba bien que se tratase con tantos miramientos a unos prisioneros de guerra que iban a purgar sus faltas a Yucatán. Sin embargo, después de mucho discutir, otorgó su gracia para que sus prisioneros pudieran tomar una corta ración de carne, obsequio de las personas de buen corazón. Después, el desalmado encerró a los infelices en un furgón que, cerrado y sellado como fardo mercantil, partió para Coatzacoalcos, Veracruz. El señor presidente municipal de este puerto, don Manuel Guevara, persona de humanitarios sentimientos y enemigo de desacatos a la dignidad humana, ordenó al negrero que dejara salir del furgón a los deportados que habían sido tratados como cerdos. Volvió a oponerse el traficante a que se tratara humanamente a su mercancía, pero como el pueblo de Coatzacoalcos protestara contra su inicuo proceder,
se vio obligado a acatar el ordenamiento de la autoridad, la que merece nuestro caluroso aplauso. La buena sociedad de Coatzacoalcos, condolida de la miserable condición de los llamados prisioneros de guerra, los alojó en una habitación higiénica, dándoles alimentos y abrigos. Fíjate qué prolijo y qué centrado al mismo Qué tiempo, bonita ¿no? prosa, ¿no? Y además, sí, exactamente. Qué bonita prosa. Sí. Y fíjate el valor, Alfonso, de la palabra escrita. Sí. O sea, esto se escribió hace más de 100 años. Más de 100 años, ¿eh? Y gracias a que bueno, este suceso ocurrió hace más de 100 años. Así y es. hubo quien lo reportó a un periódico. ¿Sí? Lo escribió, un buen corresponsal, sin duda. Sí. Y hubo quien lo publicó. En este caso, los hermanos Flores Magón. Así ¿sí? es. Y bueno, y ahora, en pleno siglo XXI, hubo un historiador que dijo, bueno, a ver, pues ya ahorita, ¿quién va a ir a aventarse, como se dice coloquialmente, un clavado a los archivos, a la hemeroteca? Bueno, pues Alfonso Toroá Cienfuegos va a hacer ese trabajo y viene y nos presenta pues, este libro con toda esta situación realmente histórica, pero histórica más allá de la historia que estamos acostumbrados a por decirlo así, a leer de y la historia escuchar. oficial, o la historia, ¿no? La historia de bronce, ¿no? Como bronce, se dice, por ¿sí? ejemplo. Sí. Pues estamos platicando con el maestro Alfonso Toroá Cienfuegos. Vamos a hacer una pausa musical, Claro, nuestro, para seguir platicando otro ratito, ¿sí? La verdad es que podemos pasarnos aquí varios programas hablando y así lo vamos a hacer. Vamos ahorita a escuchar a Crimson and Clover. Tommy James. Con Tommy James. Preciosa canción. ¿Cómo la ves? No, muy bien, me encanta. Y enseguida volvemos.